Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de luz y de momentos que les hagan sonreír. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura que sé que a muchos de ustedes les ha estado cautivando, una de esas pequeñas sutilezas de la vida de las celebridades que, aunque a veces pasan desapercibidas ante el gran público, encierran una historia fascinante, una conexión profunda, un enigma que nos invita a preguntarnos el porqué de las cosas. Vamos a desgranar el secreto detrás de un accesorio muy especial, algo que ha capturado nuestra atención de manera recurrente y que, para sorpresa de muchos, Demet Özdemir parece no querer desprenderse. Sí, mis queridos seguidores, estamos hablando de ese collar que hemos visto una y otra vez, en sus apariciones públicas, en la intimidad de sus redes sociales, e incluso como un detalle sutil en algunas de las escenas que la han hecho brillar en sus proyectos. Y lo más intrigante, lo que ha desatado innumerables conversaciones y teorías entre los fans más devotos, es que este collar evoca, de forma casi instantánea, a Can Yaman. Así que si ustedes son amantes del misterio, del romance, de esas conexiones que van más allá de la pantalla y de todos esos pequeños guiños que tanto nos encantan del universo de las celebridades, prepárense, porque hoy vamos a desentrañar el velo que cubre el misterio detrás de este icónico collar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante historia, un recordatorio amistoso para todos ustedes: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo uno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos aquí, son el alma de este canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directo al grano. Ustedes, mis queridos fans de la cultura turca y del mundo del espectáculo, saben perfectamente que Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y exitosas de su generación. Su talento es innegable, su carisma arrollador y su presencia en pantalla, magnética. Y su relación, especialmente la que generó durante las grabaciones de la exitosísima serie Erkencikus, junto a Can Yaman, no solo conquistó a la audiencia, sino que desató una ola de fanatismo y especulación que recorrió el mundo entero. Fue un fenómeno mediático sin precedentes y dentro de todo ese torbellino de cámaras, rumores y admiración desmedida, hubo un detalle minúsculo que de alguna manera se convirtió en un símbolo, en un nexo silencioso, casi cómplice entre ellos: un collar. No es un collar ostentoso ni de esos que gritan opulencia, de hecho, es bastante discreto, casi minimalista, pero su presencia constante en Demet ha sido absolutamente innegable. Lo hemos visto colgar delicadamente en su cuello en incontables fotografías, en entrevistas televisivas, en alfombras rojas, en eventos de moda, e incluso en capturas de pantalla de momentos íntimos compartidos en redes sociales. Y cada vez que este collar aparece, las miradas inevitablemente se dirigen hacia él, y la pregunta surge, casi como un eco en la mente de los seguidores: ¿será ese el collar que Can Yaman le regaló? ¿Tendrá algún significado especial que solo ellos dos conocen? La verdad es que este collar ha trascendido su naturaleza de simple accesorio para convertirse en un objeto de culto para los fervientes seguidores de la pareja, a tal punto que muchos intentan emularlo, buscan réplicas exactas en tiendas online, y analizan con lupa cada aparición de Demet luciéndolo. Y lo fascinante de todo esto, lo que realmente nos cautiva, es que aunque nunca ha habido una confirmación explícita y directa por parte de ninguno de los dos sobre el origen exacto o el significado intrínseco de este collar, la evidencia visual, el contexto histórico de su relación y las sutilezas de la narrativa que se ha construido a su alrededor nos dan pistas extraordinariamente claras. Primero hablemos de la pieza en sí, del objeto material que ha generado tanta conmoción. Generalmente este collar se describe como una joya con un colgante pequeño y sumamente discreto. En algunas ocasiones hemos visto que parece ser un pequeño círculo, liso y pulido, en otras adopta una forma geométrica sencilla, como un hexágono o un triángulo invertido, e incluso, en algunas imágenes, se insinúa que podría ser un diminuto dije con algún símbolo grabado, quizás un corazón estilizado o una inicial. Sin embargo, lo verdaderamente importante, lo que le confiere su poder simbólico, no es tanto el diseño específico sino su presencia constante. No es algo que Demet use esporádicamente como una prenda más de su guardarropa, sino que se ha convertido para muchos en una especie de amuleto personal, en una parte inseparable de su estilo, en una extensión de su propia identidad. Esto, mis amigos, esto es lo que lo hace tan increíblemente interesante y digno de análisis. Ahora, la pregunta que resuena en todas partes: ¿por qué pensamos inmediatamente en Can Yaman?
La conexión es casi instantánea, casi automática para quienes siguieron de cerca su romance, tanto en la ficción como en la vida real. Durante el rodaje de Erkencicus, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era tan palpable, tan electrizante, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Sus personajes Sanem y Can vivieron una historia de amor intensa, apasionada y en muchos momentos teñida de esa dulzura que solo los amores jóvenes pueden tener. Y la vida real, como suele suceder en estos casos, pareció imitar al arte de una manera sorprendentemente fiel. Se rumoreaba fuertemente y las pruebas parecían corroborarlo, que su relación iba mucho más allá de las cámaras, que lo que veíamos en pantalla era un reflejo, o quizás una intensificación, de lo que sentían el uno por el otro. Y los fans, siempre atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada mirada, comenzaron a notar estas pequeñas coincidencias, estos gestos que para ellos confirmaban la historia de amor. Se dice, y es precisamente esta especulación, esta leyenda urbana que alimenta la fascinación, que Can Yaman le regaló este collar a Demet Özdemir en una ocasión muy especial. Las teorías más populares, las que circulan con mayor frecuencia en los foros y las redes sociales, apuntan a que podría haber sido un regalo de cumpleaños, quizás para celebrar su 25º cumpleaños, una fecha redonda y significativa. Otras voces sugieren que pudo haber sido un detalle en un aniversario importante, o simplemente un gesto espontáneo de cariño, un te amo silencioso durante su noviazgo. La idea de que Can, conocido por su carisma arrollador, su personalidad magnética y su capacidad para conquistar corazones, tuviera un detalle tan personal, tan íntimo y tan significativo con Demet, encaja perfectamente con la imagen romántica que los fans habían construido de ellos. Imaginemos por un momento la escena. Quizás Can, en un momento de pura conexión, de complicidad, buscó un collar que representara algo especial para ambos, algo que simbolizara esa chispa única entre ellos, su conexión profunda, el amor que estaban haciendo y floreciendo, o incluso las aventuras y los sueños que estaban construyendo juntos. Un detalle íntimo elegido con mimo, lejos del brillo de los focos y del escrutinio público, un secreto que solo ellos dos compartirían. Y cuando Demet comenzó a usarlo, no solo como una joya más en su colección, sino como algo que parecía llevar consigo siempre, como si fuera una segunda piel, los seguidores más observadores y dedicados no tardaron en notar la conexión, la posible procedencia de tan preciado objeto. Lo verdaderamente interesante de este tipo de detalles es cómo logran crear una narrativa propia, cómo un objeto inanimado puede adquirir un significado tan profundo y personal. El collar deja de ser un simple accesorio para convertirse en un símbolo, en un talismán, en un recordatorio tangible de una etapa vital. Es el recuerdo constante de un capítulo importante en la vida de Demet Özdemir, un capítulo que estuvo marcado no solo por un éxito profesional arrollador, sino, para muchos, por un amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y el hecho de que Demet continúe usándolo, incluso después de que su relación con Can Yaman haya llegado a su fin y ambos hayan seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales, añade otra capa de misterio, otra dimensión a la historia. ¿Lo usa como un tierno recuerdo de los buenos momentos? ¿Como una forma de honrar y mantener viva la memoria de una época feliz? ¿O simplemente porque le gusta estéticamente y se ha acostumbrado tanto a él que se ha convertido en parte de su identidad, independientemente de su procedencia? Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un verdadero hervidero de teorías, de especulaciones, de hipótesis que van desde lo más romántico hasta lo más pragmático. Los foros dedicados a la pareja, los grupos de fans en Facebook y otras plataformas, los comentarios en cada publicación de Demet y, en su momento, de Can, están repletos de debates apasionados. Algunos fans más detallistas creen firmemente que el colgante tiene grabadas las iniciales de ambos, D y C, entrelazadas de alguna manera discreta. Otros, con un espíritu más poético, sugieren que representa una estrella fugaz, un guiño a la fugacidad de la vida, de los momentos perfectos, o incluso de los amores intensos. Y hay quienes, con una inclinación claramente romántica, interpretan que es una promesa de eternidad, un símbolo de un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y es que cuando hablamos de celebridades, especialmente de parejas que generan tanta expectación y devoción entre sus seguidores, cada mínimo detalle se amplifica hasta L infinito. Un gesto, una mirada cómplice, un comentario aparentemente trivial, y por supuesto, un objeto tan tangible y visible como este collar, se convierten automáticamente en el centro de atención. El collar de Demet Özdemir se ha transformado, sin duda alguna, en un icono silencioso de su relación con Can Yaman,
una prueba irrefutable de que a veces, las historias de amor más cautivadoras y memorables no se cuentan solo con palabras apasionadas o declaraciones públicas, sino con pequeños, pero inmensamente significativos detalles. Además, pensemos en el impacto cultural de esto. Para los fans más acérrimos, ver a Demet con ese collar es como presenciar un fragmento de la serie, de la historia de Sanemi Khan, cobrando vida en el mundo real. Es una forma de mantener viva la ilusión, de seguir creyendo en esa magia que vivieron a través de la pantalla, de sentirse parte de algo más grande. Es por eso que el collar ha adquirido tanta importancia, porque representa mucho más que una simple pieza de joyería, representa recuerdos imborrables, emociones intensas, y la conexión inquebrantable que muchos sintieron entre Demet y Khan. Ha habido, por supuesto, momentos en los que Demet ha sido vista luciendo otros collares, otras joyas, porque, seamos honestos, es una mujer con un estilo impecable y una variedad de accesorios a su disposición, reflejo de su elegancia y buen gusto. Pero siempre, de manera casi invariablemente, hay ocasiones en las que el collar de Khan Yaman, como cariñosamente lo llaman los fans en sus conversaciones y publicaciones, hace su reaparición estelar. Y cada vez que sucede, la conversación se reaviva, la curiosidad se despierta nuevamente, y los amantes de las historias románticas suspiran con una mezcla de nostalgia y esperanza. Es fascinante observar cómo un objeto tan pequeño, tan aparentemente insignificante, puede llegar a tener tanto peso emocional y simbólico. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, sobre cómo los objetos que nos rodean se convierten en custodios de nuestras experiencias, en portadores de emociones que trascienden el tiempo y el espacio. El collar de Demet es, en este sentido, un testimonio silencioso de un capítulo crucial de su vida, un capítulo que, para bien o para mal, dejó una huella profunda y perdurable en ella y, sin duda alguna, en sus seguidores. Y aunque quizás nunca tengamos la confirmación oficial y definitiva de Khan o Demet, la especulación, el misterio y la ambigüedad son, en gran medida, parte del encanto que rodea a estas historias. Es lo que nos permite imaginar, soñar, crear nuestras propias narrativas y proyectar nuestras propias esperanzas. El collar de Demet Özdemir se ha convertido, en cierta medida, en un lienzo en blanco donde los fans proyectan sus anhelos, sus deseos de que esa química en pantalla se tradujera en un amor eterno, anhelando, quizás, revivir la magia de Erkencikus en la vida real. En definitiva, este collar es un recordatorio tangible de la intensidad de su relación en la ficción y muy probablemente en la realidad. Es un símbolo de un tiempo pasado, de un amor que cautivó al público y generó una conexión única, y de una conexión que, a pesar de las vicisitudes de la vida, parece perdurar de alguna manera en la memoria colectiva y en el corazón de quienes siguieron su historia. Y cada vez que Demet lo luce nos regala un pequeño, pero significativo, guiño a esa historia que tantos de nosotros amamos y recordamos con tanto cariño. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores, la historia detrás del collar que Demet Özdemir parece no querer quitarse, o al menos, no de forma permanente. Un objeto sencillo en apariencia, pero cargado de un significado profundo y multifacético, que ha logrado capturar la atención y la imaginación de miles de fans alrededor del mundo. Es un claro y conmovedor ejemplo de cómo los detalles, por pequeños e insignificantes que parezcan a primera vista, pueden contar las historias más grandes y emocionantes. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este fascinante recorrido. Ha sido un verdadero placer desentrañar este pequeño misterio con ustedes, compartir teorías y reflexiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el collar tiene un significado especial ligado a Khan Yaman? ¿Tienen alguna otra teoría interesante que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y seguir aprendiendo de sus perspectivas. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado tan intrigante como yo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y más entretenimiento. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.